Vamos a comenzar el culto del día domingo 24 de octubre del 2021 desde Votorantim, Brasil, Sao Paulo. Saludando a todos los hermanos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 47-48, que dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos en este momento para que esta palabra corra como ríos de agua viva en los corazones de quienes la precisan y la necesitan con tanta urgencia. Oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Bueno, tenemos una pregunta para iniciar este culto de adoración, de servicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el discipulado? A mí me han preguntado por qué esta iglesia que hemos comenzado a dirigir desde el año 2013 se llama Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano. ¿Por qué el discipulado? ¿De dónde surge este nombre? ¿Por qué esta inspiración? La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano Misión Internacional, que me corresponde ahora dirigir por misericordia de Dios, surge en el año 2013 en Alto Hospicio, Iquique, en Chile, con un grupo de hermanos inquietos, con mucha inquietud acerca de la gran comisión, de aquella gran comisión entregada por Jesucristo a sus discípulos y por ende a nosotros. ¿Por qué discipulado? Primeramente porque esa palabra quedó grabada en mi corazón. Cuando me correspondió ir en el año 1998 hasta los Estados Unidos, invitado por la misionaria Mary Jane Chamberlain, quien estaba a cargo de un programa de discipulado de la Iglesia Unida de los Estados Unidos. Allí estuvimos entonces en algunos seminarios, estuvimos compartiendo en algunas iglesias y descubrimos una realidad que es una realidad en todas las orbes del mundo, que los templos antiguos fueron construidos en el centro de las ciudades, pero la membresía, es decir, la gente, los hermanos, la familia, se fueron yendo hacia las periferias en la medida que la población fue creciendo y aumentando. Ya las familias de la iglesia fueron quedando muy lejos del templo central que acostumbra estar en el centro de la ciudad. Esto ha ocurrido en todas las orbes, en todas las ciudades. Es un fenómeno. Y por lo tanto, los pastores, los líderes de aquella iglesia se juntaron con otros hermanos de otras iglesias, porque este es un fenómeno que afecta a todas las iglesias, y dijeron: tenemos que hacer algo para acercar la obra de la iglesia a las periferias, hacia la familia, hacia los lugares donde la gente está habitando. Y se comenzó entonces lo que conocemos antiguamente como cultos en los hogares, pero bajo el nombre, ¿no es cierto?, de los grupos del pacto, que eran grupos de discipulado, donde había un líder, donde había un encargado que estaba dirigiendo. Era una especie de mini culto. Pero ese grupo del pacto era un compromiso, porque la gente, a la medida que se fue alejando del centro del templo y de la actividad, también fue dejando muchos de los compromisos cristianos. Y entonces esta idea de los grupos de discipulado en los hogares era fomentar, ¿no es cierto?, el compromiso, la mayordomía y, por cierto, el discipulado. El trabajo era, ¿no es cierto?, con una familia base o dos familias base en un lugar determinado, pero captando personas nuevas que pudieran entonces recibir el Evangelio. De ahí viene esta idea. Esta idea se trajo a Chile, se compartió en muchas iglesias y quedó en el corazón de este servidor, y de allí viene esto del discipulado. ¿Por qué el discipulado? Primeramente porque es un mandato de Jesucristo. Si nosotros vemos las palabras que están en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, 28-19, dice: por tanto, id y haced.
Está escrita en el modo que conocemos como modo imperativo, es decir, es un mandato, es una orden. Discipulado no es entonces una opción. Discipulado no es una cosa, ¿no es cierto?, que un día puedo hacer y otro día no. Discipulado no es como decir, voy a pensarlo, voy a ver si lo hago, sino que es una necesidad. La iglesia, tarde o temprano, tiene que hacer discipulado. La iglesia sin discipulado es un grupo que se reúne para hacer cultos y se va a su casa y nada más. El discipulado es el que activa la iglesia. El discipulado es que cuando estamos en un centro y queremos captar la periferia, tenemos que llegar a los hogares. Como yo le decía a mi siervo Elías, acuérdate que la iglesia primitiva comienza en los hogares. Acuérdate que en los hogares oraron por Pedro y Juan. Acuérdate que en los hogares, no pienses tanto, ¿no es cierto?, en los locales. No pienses tanto en las casas grandes, porque eso, digamos, es una meta a largo plazo. Los hogares son y han sido y serán el lugar predilecto de Dios para trabajar el discipulado. ¿Por qué el discipulado? Porque involucra a todas las naciones. Las naciones significan gente, significan personas, toda la gente de todo el mundo, sin distinción. Todos tienen derecho, todos tienen la bendición de poder recibir la palabra de Dios. Amén, la gloria es para Dios. Es decir, discipulado es a todas las naciones, discipulado es a toda la gente, a todos los sectores, a todas las personas, sin distinción de raza, credo, religión, sin distinción de nada. En realidad, el discipulado no discrimina las personas con las cuales va a trabajar, sino que ir y hacer discípulos a todas las naciones. En tercer lugar, ¿por qué discipulado? Porque llevar el discipulado, sacar, digamos, el mensaje del evangelio de una iglesia central a los hogares, es llevar el evangelio como una promoción del perdón de pecados y vida nueva, es decir, conversiones. Los Estados Unidos entonces testificaban de que cuando se abrían los hogares para hacer estos discipulados, siempre habían personas nuevas que reconocían, ¿no es cierto?, se arrepentían de su falta, de sus pecados, recibían a Jesucristo, habían conversiones, porque los hogares son el lugar predilecto para la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿por qué discipulado? Porque de esa forma dice, vosotros sois testigos de estas cosas. De esa forma nosotros nos transformamos en testigos de Cristo. Y recordamos cuando Jesús envió a los 70, ¿no es cierto? Los envió de 2 en 2 para ir por los hogares, por las aldeas, para golpear las puertas de la gente, para que aquellos discípulos se transformaban entonces en testigos de las cosas que estaban ocurriendo. Somos testigos de Cristo. De esta forma soy testigo de estas cosas. El Señor nos hace, nos responsabiliza como testigos de las cosas importantes que han ocurrido. En realidad, somos testigos para dar testimonio de la obra consumada en la cruz. No hemos sido testigos porque no anduvimos con Jesús, pero somos testigos de la obra de Cristo consumada en la cruz. El discipulado, entonces, queridos hermanos, en resumen, es un trabajo en hogares. Es un trabajo de estar siempre comenzando una iglesia, siempre plantando una iglesia, levantándola de a 2 o 3. Las multitudes son ilusorias. Las multitudes, yo sé que hay predicadores que les gustan las multitudes, pero las multitudes son ilusorias. Recordamos en el tiempo de Jesucristo, las multitudes eran ilusorias. En el momento que Jesús hacía milagros, en el momento que Jesús repartía los panes, los peces, cuando daba cosas, estaba lleno. Lo mismo pasa con las iglesias. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de mayordomía, de discipulado, de responsabilidad, la gente evade. Entonces, el trabajo es con 2 o 3 en los hogares, para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y vamos a orar por este discipulado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los pastores, pastoras, miembros de esta iglesia del Discipulado Cristiano Misión Internacional, por los misioneros, misioneras, por los evangelistas, por todos aquellos que ofrecen su tiempo, Señor, para trabajar en la obra. Te pedimos que le bendigas con toda bendición espiritual, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo domingo en este mismo canal en YouTube.